mujeres han cobrado un notable protagonismo en los últimos tiempos. Por ejemplo, con la reacción del Ni Una Menos a la violencia sexista, con la militancia ante el proyecto de despenalización del aborto y con luchas y reclamos por sus derechos. Sobre todos estos temas, hoy 40 Minutos te propone compartir un diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la historiadora, periodista y escritora Araceli Bellota, una mujer con un particular talento para reflexionar sobre la actualidad social y política, vinculándola a momentos y procesos clave de la historia. Bienvenidos a 40 Minutos. Hoy tenemos un programa también especial sobre la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Invitamos a una ya amiga de la casa, una historiadora, que nos va a contar un poco desde aquel último programa hasta hoy, qué pasó con la mujer. El último programa que tuvimos con Araceli Bellota, a quien le damos ya la bienvenida. Araceli, bienvenida. El último programa que tuvimos, que vos nos mostrabas y nos contabas de tus libros, de lo que eran las mujeres detrás de grandes hombres o de grandes figuras masculinas. Hoy estamos en un momento donde el género, toda esta discusión de género y toda esta preeminencia de la mujer y todo el protagonismo nuevo que está teniendo la mujer está llevando incluso al plano normativo a debates muy, muy interesantes. Incluso vos, desde lo personal y desde tu trabajo en el Instituto Patria, desde tu colaboración desde la política, mudaste desde el área de cultura al área de género para potenciar un poco eso. ¿Por qué no nos contás un poquito en qué estás? ¿Qué estás haciendo, bueno, y qué estás viendo de esto? Yo integro la Comisión de Género del Patria, como vos decís, y la verdad que a nosotras nos ha sorprendido, incluso a nosotras mismas, este enorme fenómeno, que en verdad cuando uno lo piensa no es para sorprenderse. Digo, han sido muchísimos años, décadas y décadas y décadas de lucha, que una generación de mujeres le pasó la posta a la otra y la fuimos tomando, y creo que hoy, bueno, tenemos un protagonismo enorme y que además estamos dispuestas a ocupar ese espacio, ¿no? Mira, el año pasado hicimos un seminario que se llamaba Peronismo y Feminismo. Y dijimos, bueno, tendremos unas 100 inscriptas o inscriptos o qué sé yo. Superaron los 800. Claro. Hay una demanda, una avidez. Impresionante. Pasa también en las épocas de crisis, Tuvimos ¿no? que ir a hacerlo. La gente se quiere volcar al conocimiento. Tuvimos que ir a hacerlo al ND Ateneo porque no entrábamos. Claro. Y este año otra vez hicimos el 2, digamos. Y tuvimos que ir al Salón del Bagüen porque no entrábamos. Claro. Terminó ayer con una concurrencia increíble. Divina, sí, estuve viendo imágenes de lo que fue eso. Además con una continuidad, digo, son cuatro charlas y 4 clases, digamos, con 3 oradoras cada uno, y después el último fue un taller. Y realmente la concurrencia es enorme. Estamos viajando por todo el país porque nos lo piden en las provincias. Bueno, lo mismo en Capital, en Gran Buenos Aires. Sí, hay como un despertar muy particular, y aparte mujeres muy valiosas que incluso se están arriesgando a tener otra presencia en otros ámbitos, porque la verdad que estábamos viendo que cuando ocurrió lo de la intervención del PJ, quienes rodeaban al presidente de PJ eran todas mujeres también. Sí. Mujeres que estaban nucleadas más allá del peronismo en la defensa de lo que significan las instituciones. Sí, ahí ¿no? estuvimos y además nos pareció que era lo que había que hacer, ¿no? Vos sabés que Evita, leyendo un discurso que ella dio en el año 49, cuando inauguró la primera Asamblea Nacional del Partido Peronista Femenino, porque en aquel tiempo eran dos partidos distintos, aunque confluían, por supuesto. Y ella en ese discurso dice que las mujeres peronistas tenían que convertirse en las custodias de la doctrina. Y yo cuando lo releí, hacía mucho que lo había leído, me pareció interesante ese concepto, ¿no? Porque hoy estamos en un momento... Está pasando eso. En el que está bueno custodiar los valores, ¿no? Custodiar los valores incluso fundacionales, donde nada está claro, y me parece que está bueno volver a la identidad de cada uno, sea cual fuere, pero de verdad, digamos, y desde ahí poder contribuir a la construcción colectiva, ¿no? No esta confusión de valores justamente que se dicen ser una cosa pero actúan como otra. Esto produce mucha confusión, mucho desaliento también, ¿no? Sí, porque no se entiende muy bien
por dónde va la cosa. Y creo que las mujeres en ese sentido hemos tenido y estamos dando un ejemplo interesante de construcción, ¿no? Reafirmando valores también. Vos fijate con el tema de la Ni Una Menos, ¿no? El paro del 8 de marzo, que se organizó con asambleas muchedumbrosas, que duraban horas. Es verdad que por ahí uno dice, Dios mío, se discute hasta el mínimo detalle. Pero bueno, se discutieron, se armaron, con miradas diversas, porque no venían todas de los mismos, del mismo lugar, ni del mismo pensamiento ideológico, ni de la misma realidad. Y sin embargo se pudo hacer de forma transversal, y lo mismo ocurre con la organización del Encuentro Nacional que va a ser ahora en octubre, una edición más, que ya llevan más de 30. Entonces digo, las mujeres estamos acostumbradas a construir desde lo transversal, ¿no? A escucharnos, a pelearnos también, ¿no? También, a discutir y fuerte. Pero finalmente llegamos a consensos, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros derechos. Y me parece que eso también es un buen ejemplo para la construcción política, ¿no? Que las mujeres estamos dando y que ojalá los varones y los diferentes partidos políticos pudieran tomar como para adoptar, para adoptarlo. ¿No? Y vos estás viendo, por ejemplo, en estos seminarios que está dando de feminismo y peronismo, ¿va gente realmente que está muy involucrada con el peronismo o hay curiosos externos que son más feministas que peronistas? Hay de todo. Y quieren ver cuál es el enfoque? Hay de todo y es increíble porque ayer mirábamos con las compañeras y comentábamos, ¿no? ¿Viste? Hay una piba de 15 años al lado de una mujer de 70, al lado de un compañero. Qué enriquecedor eso. Digo, mujeres que vienen de movimientos, de organizaciones políticas, mujeres que vienen de experiencias barriales, mujeres que vienen del feminismo, mujeres que vienen de su casa. Sí, claro. Sí, que están ávidas por tratar de entender también lo que está pasando, porque supongo que se armarán debates. Por supuesto, y además son muy participativas, y además también, ¿sabés qué? Una cosa que está buena, la alegría del encuentro, eso nos pasa a las mujeres. Claro, ¿no? Claro Cuando nos encontramos en hay mil cosas de que charlar y además la excusa es estar juntas. La alegría, nos da alegría, qué sé yo. Por ahí hasta en situaciones más dramáticas, como por ejemplo ir a decir Ni Una Menos, que es ir a decir paren de matarnos, igual esa alegría del encuentro existe, ¿no? Y eso está bueno también en la construcción, y me parece que en estos momentos tan confusos, tan tensos, tan duros, tan difíciles. Eso es bueno. Claro. Y vos has estado manifestándote en relación al tema educativo y el tema del cierre de establecimientos educacionales, sobre todo en las islas, porque ha habido en las islas cercanas sobre todo a la provincia de Buenos Aires, ha habido un cierre importante de escuelas. ¿Cómo viviste ese fenómeno? ¿Cómo ves que se dio vuelta o se retrocedió en cierta forma en algunos casos también? Sí, en verdad no es más que el resultado de una mirada de la vida, ¿no? Yo creo que las autoridades actuales tienen una mirada de la vida, con la cual yo no coincido, obviamente, que tiene que ver con... Yo creo que ellos están convencidos que han venido a esta vida a hacer negocios. Sí, claro. Y que esa es la razón de ser de su existencia y creen eso. Y eso lo aplican a todo. Entonces, si una escuela tiene 10 chicos, bueno, no es rentable. Es un gasto. No es rentable, claro. Inútil y no tiene sentido. Y la verdad que, bueno... Ellos el concepto de inversión en educación no lo entienden. No. Y entonces vos decís, bueno... evidentemente actúan de acuerdo a lo que piensan, aunque después en el discurso lo disfrazan un poco, ¿no? Pero en definitiva, y si vos mirás esa actitud, la van a repetir en todos los ámbitos, el tema de los medicamentos y los jubilados, y bueno, si no lo puede pagar. Claro, no es la centralidad del hombre en sus derechos, sino la persona humana como parte del mecanismo de mercado, claro, que digamos, esto es lo difícil. La persona está al servicio de la economía. Claro, si los números no cierran, claro. Y bueno, la persona tiene que modificar. Si los números no cierran, no te bañes con agua caliente, te están diciendo ahora, por ejemplo. Bueno, y hay otros que tenemos otra mirada de la vida, ¿no? Que la economía tiene que estar al servicio de las personas y que la política tiene que estar al servicio de las personas. Y además creemos que no venimos a este mundo a hacer negocio. Claro. Creemos que venimos a este mundo a encontrarnos. Sí, a vivir. A encontrarnos, a vivir, a aprender. Claro. Y uno aprende con los otros, ¿no? Sí, y mirándose en el otro también y compartiendo. Y además creemos que esa es la gracia de la vida, de poder tener construcciones colectivas, ¿no? Claro. Que a mí la verdad no me sirve ser feliz individualmente si veo que alrededor mío hay gente que no come o que la pasa mal o que no tiene trabajo.
Digo, ahora nos está pasando eso. Nos está pasando eso, Creo ¿sí? que casi todos nosotros tenemos un conocido o conocida que se quedó sin laburo, Sí, ¿no? sí. Y esto, ¿sabes qué me hace acordar? Abruptamente. Esto me hace acordar como cuando la dictadura, cuando cada uno de nosotros conocíamos por lo menos uno o una desaparecida. Sí, claro, ¿no? claro. Y ahí vos te dabas cuenta de la magnitud Sí. de lo que había sucedido, aunque Sí. no se veía tan claro, ¿no? Sí. Entonces, y con la desocupación pasa más o menos lo mismo. Claro. Seguro que los que nos están viendo seguramente también conocen, Tienen un por lo menos, familiar aunque o sea un amigo uno que está... que no- o una parienta, familiar, vecino o conocido que se quedó sin laburo. Y esto es muy duro, ¿no? Quien no se quedó sin trabajo alguna vez en la vida no lo sabe, pero quedarte sin trabajo se te desarticula la vida, Claro, claro que sí. Claro porque que no sí. sabes qué hacer, no sabes cómo mantener tu casa, tu familia, tu gente, y además te provoca una enorme angustia. Sí. eh, Sí, con una desazón terrible. y me Mucho parece que, trauma. bueno, esto está sucediendo, porque este es el pensamiento de este Pero gobierno. el tema es que se ha puesto en crisis los valores, y un poco también vinculado a lo que mencionamos recién de la educación, se han puesto en crisis los valores que nos venían dados. Yo, por ejemplo, siempre soy de las que dicen, ojo, hay que leer a Adam Smith, no solo en lo que escribió desde el punto de vista económico, con el tema de el capital y etcétera, la mano invisible o lo que fuera, hay que leer la teoría de los valores morales. La teoría Además, de los sentimientos vos morales de sabés Adam que Smith. Adam Y no Smith- lo leen, no lo Adam han Smith leído. lo repite Alberdi. Claro. Dice, no, Alberdi no, Sarmiento lo repite. Sarmiento. Dice, si el Estado, digamos, la organización económica tiene que ser privada, digamos, el esfuerzo, bla, él- bla, bla, bla. pero bla. él pone límites al Pero libre con la mercado. educación no. No, claro, claro. En la educación tiene que estar el Estado. Tiene que estar el Estado. Y en la teoría de los sentimientos morales, Sí, claro. el planteo de Adam Smith es muy claro. Y ese no lo leen y no lo enseñan. Pasa Y que- no lo tienen incorporados quienes se llaman liberales Es tampoco. que también digo, hay un pensamiento, por ejemplo, vos sabés que yo cuando trato de analizar, trato de quitarle connotaciones para tratar de pensar lo más claramente Sí, posible, digamos. claro. No digo que son malos, ni buenos, ni No, nada. no, de digo, objetivar las situaciones trato para de poder pensar- transmitirlas. Y trato de tratar de entender la cabeza del otro para poder comprenderlo, porque como es diferente de mí, tengo que hacer el esfuerzo. Y yo creo que en el fondo deben pensar, y bueno, ¿para qué viven ahí? Claro. Las del Delta, ¿no? Sí, sí, ¿Para qué te vas a vivir ahí? claro. ¿Por qué no te vas a vivir a otro lado? Claro. ¿Entendés? Digo, bueno, y Qué esa grave. gente vive ahí porque vive ahí Porque es su arraigo, porque es porque es su su lugar. pertenencia, porque es su y lugar. porque es su identidad. Claro, claro. Y- Y porque hay generaciones y generaciones. Yo me acuerdo cuando estaba con el cierre de esas escuelas, los que hablaban eran los hijos de exalumnos, o sea, 3, 4 generaciones de gente que había estudiado en ese colegio. Entonces están ahí porque son de ahí. Claro, Y tienen todo el derecho de educarse ahí. claro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Julián Weitz y Nicolás Wertheimer, una charla a fondo sobre agua segura, un emprendimiento socialmente responsable que convierte el agua contaminada en agua potable, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Empresas B en Acción y Licencias por Violencia de Género, una nueva alternativa en las empresas. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Suscríbete en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Araceli Bellota, ahora sobre la educación concebida como gasto o como inversión, sobre los anuncios actuales de igualdad salarial comparados con medidas concretas del gobierno de Perón en los años 40 y finalmente sobre el proyecto de despenalización del aborto. Hoy hay un montón de obras que se han interrumpido faltando un porcentaje mínimo, caso de Central Térmica de Río Turbio, por Sí, claro. ejemplo, y se abandonaron porque porque era un gasto, porque no les interesaba, Ahora, porque si la política de desaparece- ellos. Pero entonces, si ¿cuál es desaparece la un pueblo, continuidad no del- ¿cuál es importa. la continuidad del Estado? ¿Dónde está el Estado? Mira, yo le preguntaba a Cristina Álvarez Rodríguez, que fue ministra de Gobierno de Sí, la provincia de Buenos sí, Aires, justamente sí. sobre las
las escuelas del Delta, ¿no? Y ella me contestó, sí, sí, claro, son carísimas. Te sale mucho más barato mandar a esos pibes a una escuela privada paga, que lo pague el Estado, que es lo que mantener significa la estructura de los esa docentes y demás. infraestructura Claro. de los docentes, del transporte de las lanchas, bueno, de todo lo que eso significa. Me dice, sí, claro que sale caro, pero ¿sabes qué? Es el lugar donde ellos viven. Claro, claro, pero no se puede El medir en Estado términos tiene de la- gasto, hay que el- medirlo en términos de inversión y El de Estado desarrollo. tiene la obligación de estar garantizarle los presente. derechos y de estar presente a donde estas lo personas que necesitan. viven ahí como a los demás donde viven en otros lados, digamos. claro. Esta fue la respuesta. Claro, Entonces claro. ahí te ves claro cuál es la diferencia de criterio. Sí, sí. En breve, bueno, si te Y si se enfermas... gobierna para 44 millones o Obvio. solamente se focaliza en Con ese 10 criterio los millones. hospitales son gastos, los viejos Todos, son gastos, para ellos así se mide. los niños pobres son Lo- gastos, claro. las mujeres embarazadas son gastos, La todo es asignación gasto. universal hay que modificarla. Y no es así. Etcétera, etcétera. Y no claro. es así, porque además, como decía el general, ¿no? Nadie se realiza en una comunidad que no se Que no se realiza. realiza, claro, que esto es una realidad también. Esto es una realidad. Y más allá de los despidos y de todo esto que bueno, estamos viviendo a diario, del achicamiento del Estado, de por primera vez y en mucho tiempo en las empresas se está hablando de capacidad ociosa, o sea, en posibilidad de producir no se produce, porque bueno, el negocio va por otro lado, las reglas del juego cambiaron o lo que fuere. ¿Cómo estás viviendo esto de, bueno, ahora vamos a hacer de vuelta este proyecto que mandó el presidente de la Nación de igualdad salarial, ¿no? Que es como recrear lo que la Constitución dice que a igual tarea, igual remuneración, pero la no es brecha real. salarial existe y va a seguir Lo existiendo. que pasa es que a mí me parece también que hay mucho oportunismo, ¿no? En muchas cosas. Por ejemplo, este anuncio de igualdad, igual salario por igual trabajo entre Sí, para romper la brecha salarial. varones y mujeres, Sí. lo anunció el presidente en las vísperas del 8 de marzo. Claro. Donde Sí, era un mensaje para el Día de la Mujer. donde se preveía que iba a ser una manifestación importante y además opositora. Recordemos que las primeras que hicimos un paro a este gobierno fuimos las mujeres, Sí, las mujeres, sí, sí. en el anterior 8 de marzo. Y la verdad que este anuncio es un anuncio vacío. A ver, Sí, no, porque no se concretó para nada, ¿no? pero Ni además siquiera digo, hay una- no es una cuestión de expresarlo. Expresarlo lo vienen expresando desde el principio del siglo XX, Sí, sí, sí. como consigna de las mujeres, ¿no? Entonces, Sí, parece que dijeran las cosas y automáticamente se hacen realidad, como por arte de magia, y no es así. Hay que trabajar Dígame los cómo lo temas, vas a hacer. gestionarlos. Bueno, nadie... a ver, nadie- por ejemplo, cuando se produjo la Revolución del 43, que Perón elige la dirección Sí, de Trabajo y Previsión, sí. que nadie entendía por qué elegía eso, que nadie le daba... Claro, que parecía muy tonto, el importancia, peor ¿no? lugar era, pero Bueno, para su plataforma política era el mejor lugar. entre otras cosas, lo primero que hizo fue hacer un estudio estadístico. Figueroa se llamaba el hombre indicado que le hacía toda la estadística, nunca se había hecho eso antes en la Argentina, para planificar un gobierno. Y entonces en ese estudio surge la diferencia de salario entre varones y mujeres. Entonces crea una dirección de la mujer dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión que la eleva a categoría de secretaría. Y ahí va encontrando todas las diferencias que había. En el 45, cuando se produce el 17 de octubre, por ejemplo, en las textiles, la brecha salarial había disminuido entre varones y mujeres en un 30%. Bien, ¿Cómo lo hacían? Con aumentos diferenciados. claro. Pero también los aumentos diferenciados eran para los varones. Por ejemplo, aumentaban más a las categorías más bajas que a las más altas, para tratar de ir Sí, a acercar la Claro. escala. Y con las mujeres lo mismo. En igual tarea, tarea y igual había remuneración. aumentos de sueldo diferenciados. Por esta razón, el 17 de octubre participaron las mujeres también. Claro, claro. Porque fueron a No, defender... se sintieron convocadas porque Claro, tenían... si vos recordás la una famosa foto de las patas en la fuente, hay dos señoritas en el medio de la fuente que están con pollera y el agua les llega casi a la rodilla. Pero bueno, porque se habían tomado medidas. Sí, sí. Digo, bueno, esto es una manera. Ahora, si vos me decís, sí, no, está mal, vamos a achicar la brecha, bueno, decime cómo lo vas a hacer. Claro. ¿Cuál es el principio de la piola Porque para por ahí que no empezar se a te tirar? ocurra bajarle el salario a los varones.
Claro, para equipararla con las porque también mujeres. puede ser una forma de achicar Bueno, la brecha. Viendo cómo viene... Como viene el tema, podría pasar también. Claro, entonces Podría digo, pasar. ¿cómo vas a achicar esa brecha? Sí. Bueno, no Sí, se ha dicho... Y viendo los conceptos, cómo se manejan también ahora con el tema del régimen previsional, el tema del bono compensatorio, que es para algunos sí, para otros no. Esto vos decís, pucha, ¿qué pasa? Se achican los montos de la asignación universal por hijo, el bono compensatorio no lo obtienen las mujeres que se han acogido a la jubilación a partir de la moratoria, o sea, todo es como demasiado bueno, ¿ves? selectivo, Ahí tenés- pero siempre pensado en términos económicos. Ahí ¿Cuánto me tenés la cuesta menos contradicción. para hacerlo? Hago. Ahí tenés la contradicción. Anunciás por un lado igual salario por igual trabajo con varones y resulta que a las mujeres que pudieron jubilarse Sí. por, Sí, por la moratoria que hubo, claro. que en su mayoría fueron amas de casa y por eso no aportaron porque nadie les pagó. Sí. Un trabajo que si no lo Sí, haces fue en un tu casa... reconocimiento de derechos. Obvio. Un trabajo que si no lo haces en tu casa lo tenés que pagar. Sí. Que tiene valor económico. Sí. Bueno, a esas mujeres que finalmente, aunque sea ya de grandes, se les está reconociendo ese esfuerzo, resulta que vos le bajás el Claro. monto, entonces, ¿cuál Sí, es la igualdad? aparte ¿De lo qué estás está hablando? deslegitimando, porque en Además, ¿de qué definitiva, estás si la pusiste en el mismo lugar en términos de seguridad social, ¿por qué ahora estás modificándolo de esta forma? Entonces, Como todo se entonces mide con suena- la vara económica. Sí, pero ese es y el además tema. con un oportunismo, ¿no? Lo mismo que la despenalización del aborto. Supuestamente el presidente habilita la discusión, una discusión que además, en todo caso, si la habilitó es porque se la arrancamos nosotras, Sí, porque ya se le venía encima. pero discutiendo en la calle Claro. hace años y años y más años con esta cuestión. Que además es una forma de terminar con la hipocresía, Sí, digo, claro, porque claro que la sí. despenalices o no lo despenalices, no va a desaparecer el aborto, No, digamos, más porque vale. existe. No, porque es histórico. El otro día entrevistamos al doctor Sebastián y la verdad que nos contaba esto, en la historia del mundo. O sea, Pero además digo, porque en el caso nuestro, los embarazos no deseados son desde siempre, de que la humanidad existe. sí. Aquí el virrey Vértiz a fines de 1700 creó la Casa de Expósitos. ¿Qué era la Casa de Expósitos? claro, de los niños huérfanos. Era un lugar Claro. en el fondo del convento de San Francisco, que estaba puesto ahí para que sea discreto, donde había un torno. Entonces, ¿qué hacía la gente? Dejaba el bebé en el torno, tocaba la campana y las monjas del otro lado Lo giraban buscaban. y Eran agarraban los niños ese- huérfanos, Bueno. todos iguales, todos rapados, todo esto, Bueno, todo lo otro. Entonces, digo, lo Claro, del embarazo no deseado es más viejo. Sí, claro. Ahora, eso lo hacían los pobres y los ricos, de ir a Sí, dejar sí, al bebé. sí. Bueno, ahora pasa lo mismo, con la diferencia que las pobres corren riesgo su vida. Sí, claro. Las que tienen plata pueden pagar, asepsia pueden pagar, Sí, otras lugares, condiciones, es otro negocio. y las pobres se mueren, y entonces digo, de esto se trata. No, y aparte que también estuvimos viendo en este debate, en esta cantidad de gente que ha participado de estos debates, quienes están en contra de la despenalización del aborto, lo que buscan en definitiva, en el fondo, lamentablemente, es mantener esta situación invisibilizada como si no existiera. Claro, como si vos no lo dijeras, no Como existe. si no existiera. Esto es lo que me pasa desde el punto de vista lingüístico. ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo se está manejando el lenguaje? Además, lo decía el otro día una escritora en el tema del aborto, que creo que se llamaba Piñeiro. Sí. O sea, ella lo decía con muchísima claridad y precisión, esto de que los que son pro vida están a favor de la vida y los que están a favor de la despenalización del aborto están en contra de la vida. O sea, ¿cómo te manipula el lenguaje la discusión esta? ¿No? No, y además también es permitir que siga existiendo un negocio clandestino. Porque Claro, sabemos que... Claro. se- Claro. que se Ahora mueve si se mucha legaliza, plata. si se despenaliza el aborto, hasta las obras sociales van a tener que cubrirlo como una prestación más. Entonces digo, Claro, también claro. eso. Y en definitiva, bueno, creo que es eso. Creo que tiene que ver con... También en esta época de la posverdad, viste que Sí. se inventan conceptos y se inventan palabras. Sí, terminologías que no sabe dónde salen. Bueno, posverdad no es más que la mentira, viste, Sí, digo. sí. Ahora me preguntan, ¿qué es la posverdad? La mentira. Claro. Hay mucho más de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la historiadora, periodista y escritora Araceli Bellota. Te invitamos a compartirlo la semana próxima aquí en 40 minutos y como siempre, muchas gracias por habernos acompañado.